OK Company es una empresa familiar dedicada a la fabricación y venta de espuma de polietileno. Desde el año 95 tenemos 2 centros de trabajo con procesos de fabricación distintos y están situados en Anglesola, Lleida y en Burgos. Nuestros productos principalmente van dedicados a los mercados nacional y europeo, a distintos países como Alemania, Francia, Italia. Y tienen distintas aplicaciones porque los hacemos en bobinas, los hacemos en bloques, en barras y se utilizan principalmente pues, para transformación en la automoción, para embalaje y para la construcción. Pues ocupa un lugar muy importante porque facilita y agiliza todos los procesos empresariales. Con la implantación de ese programa nuevo, lo que vemos es que se nos ha abierto pues, un montón de oportunidades, ¿no? que realmente no las podemos hacer ahora desde un principio, pero sí que con la calidad de esos datos que estamos introduciendo ya de los 2 centros se puede analizar mucho mejor la información. Y desde un inicio ya se planteó pues, todo el proceso en 2 fases. Estamos en la primera y por eso lo vemos como una implantación a largo plazo. Entonces, es una prioridad para la empresa ahora mismo. En Anglesola, en Lleida, donde están las oficinas centrales y una de las fábricas, hacía mucho tiempo que necesitábamos un cambio de programa informático, ya que el que teníamos lo habíamos desarrollado prácticamente a medida en el área de fabricación y se estaba quedando obsoleto. Y hacía ya muchos años que había esa inquietud y que estábamos esperando el momento. Y también había una voluntad, ya desde hace mucho tiempo, de integrar las 2 fábricas y los 2 centros de trabajo para evitar procesos duplicados, porque teníamos la entrada de pedidos en Anglesola, ya se gestionaban aquí, pero se tenían que enviar a Burgos porque supieran qué material se tenía que fabricar y así con muchos procesos. Entonces se vio la oportunidad y el momento y se abordó. Lo que nos llamó la atención para seleccionar esta herramienta es que realmente pues, había toda la parte de fabricación que la perspectiva del enfoque que le daba el AMP pues, nos encajaba mucho en las necesidades de las 2 fábricas, porque tenemos procesos de fabricación diferentes. Entonces, toda la parte de estructuras, de recetas, de control de calidad, pues parece que hay mucha funcionalidad que nos va a servir también en un futuro. Principalmente, como he dicho, lo que nos llamó la atención fue el AMP, entonces nos pusimos en contacto con Cosmoconsult y desde un principio, bueno, hubo un entendimiento de que teníamos muy claros nuestros procesos y nuestras necesidades y hubo como un enfoque a conseguir esa implantación y a entender pues, que eran 2 fábricas diferentes, con ritmos diferentes. Hicimos una implantación por partes, empezamos por Burgos, después Anglesola, y realmente pues, bueno, ha habido un esfuerzo en entender nuestros procesos y en incorporarlos dentro de la herramienta y en que tenga sentido. No se trata de desarrollar, sino pues, de encajar las necesidades especiales que había en el estándar de Business Central. Como mejora principal, yo creo que para nosotros ha sido la integración de los 2 centros, porque funcionaban de forma independiente con 2 programas distintos. Entonces sí que en la área de financiera pues había un análisis conjunto de la información, pero había muchas duplicidades de procesos. Después ha habido una mejora en la gestión de la información y en su análisis, porque
lo tenemos todo dentro de la misma base de datos, bueno, es accesible para quien tenga acceso a toda la información en el momento. Y bueno, también pues hay como planteamientos de mejora, ¿no? Porque ahora estamos planteando pues de hacer toda la parte analítica con el Power BI y eso hace un año era impensable. También incluimos el departamento comercial dentro de la herramienta, que antes estaba totalmente aislado. Pues todas las ofertas las hacían en formato pues, PDF, las mandaban a los clientes. Ahora son ellos los que ponen las ofertas dentro del sistema y empieza ya el circuito por el departamento comercial. Y hay un control expreso de todas las tarifas y de todos los costes asociados a esas tarifas y de que no se superen los costes que vienen determinados por gerencia, y eso se ha conseguido también con un desarrollo complejo, pero que funciona muy bien. Pues yo les recomendaría que es tan importante seleccionar la herramienta bien como el partner con quien lo vas a hacer, porque realmente tiene que conocer muy bien la herramienta, pero tiene que ser un equipo que entienda bien los procesos de la empresa y cómo puede mejorarlos con el sistema que va a implantar. Y también que haya una implicación directa por parte de la dirección de la empresa. En nuestro caso ha sido así desde el principio del proyecto y realmente es la clave para que toda la empresa vaya alineada y que se experimente esta implantación como algo bueno para la empresa y que haya un salto de calidad. También yo remarcaría que hubiera hitos claros. ¿Qué se quiere conseguir con la implantación? Nosotros la planteamos ya desde un principio en dos fases, porque sabíamos que iba a ser algo largo y duro y que no se podían abarcar todos los departamentos desde un primer momento. Entonces ahora estamos acabando la primera fase, pero es un proyecto a largo plazo, entonces se tiene que perseverar. Yo creo que hay que mantener una actitud positiva y sobre todo quienes tienen el equipo de implantación dentro de la empresa, pues eso, pues servir de apoyo para toda la gente de la empresa, porque hay momentos de pura crisis y de reticencia al cambio.